Cuando comencé con el canal de YouTube subí un vídeo que se llamaba 5 cosas que no decir a una persona introvertida y ese vídeo voló al cabo de los meses y lo vieron muchas personas y muchas personas se sintieron identificadas con lo que yo estaba contando y como que compartimos ideas y pudimos compartir historias que a mí me hacían sentir muy identificada. Cuando yo subí ese vídeo, la percepción que yo tenía de mí misma era que yo era una persona muy estúpida, muy borde, que como que miraba por encima del hombro a la gente, porque eso es lo que la gente me estaba transmitiendo a mí, que yo era muy soberbia, que yo era muy... que no hablaba porque yo me pensaba más inteligente que el resto, que prefería estar en casa porque no iba a perder mi tiempo con la gente. Y de hecho, justamente esas cosas que son características más o menos de la introversión, la privacidad, el querer pasar tiempo a solas y tal, aunque son características de la introversión, al final se convirtieron en algo a lo que yo temía y de lo que yo intentaba huir. La introversión y la extroversión no son más que características de la personalidad que te hacen reaccionar de una manera u otra a los estímulos externos e internos, ¿vale? La introversión se caracteriza porque las personas introvertidas se recargan cuando están a solas o se recargan haciendo actividades con poca gente o con gente de mucha confianza. En cambio, los extrovertidos, al contrario, recargan energía juntándose con otras personas. No somos 100% uno ni 100% otro, pero sí que hay gente que tira más hacia un lado o que tira más hacia el otro. Me acuerdo cuando yo subí el vídeo y cuando subí el vídeo no, cuando la gente empezó a ver el vídeo, que pasaron unos cuantos meses y de pronto se empezó a recomendar y la gente empezó a verlo y empezó a comentar. Me acuerdo que fue bastante chocante para mí porque no sabía que había gente rara como yo, porque yo pensaba que yo era rara, yo pensaba que era todas esas cosas que la gente decía que yo era porque no me gustaba estar con gente. Y de pronto me di cuenta de que no era un problema mío, no era ni siquiera un problema, sino que era una percepción de cómo la gente ve la introversión en un mundo de extrovertidos. Este concepto me parece divertido porque el hecho de que vivamos en un mundo de extrovertidos o que se favorece a las personas extrovertidas, pero que en cambio muchas de las personas influyentes sean personas introvertidas, a mí me da que pensar. Las personas introvertidas son personas con mucho mundo interior. Entonces, me parece lógico que pensadores o gente así importante que tiene algo que decir sean introvertidos porque son personas que tienen mundo interior, que le dan vueltas a las cosas no en un sentido de ansiedad, sino en un sentido de conocimiento y del porqué. Y no tanto en venta o en el tú a tú, que es tal vez algo más de extrovertidos, que no tiene por qué, que conozco gente introvertida que son comerciales y son de los mejores comerciales que te puedes echar a la cara, pero llegan a su casa reventados porque han estado todo el día con gente y han estado todo el día de reuniones, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que se puede, evidentemente, simplemente la diferencia es el que la recarga de energía viene del interior en vez del exterior. Todo esto te lo cuento porque quiero transmitirte la sensación de respirar hondo y darme cuenta de que no hay nada malo en mí cuando leí todos esos comentarios y cuando me di cuenta de que es algo normal, es algo que hay más gente que es así. Igual que hay más gente que tiene ansiedad, por ejemplo, y sientes un alivio cuando tú escuchas que alguien tiene los mismos síntomas o las mismas sensaciones o las mismas ideas que tienes tú. Y esa sensación de decir, no estoy sola o no estoy solo, es una de las cosas que más me gusta de Internet, que probablemente de las muy pocas que me gustan de Internet, y es el hecho de poder ver a alguien que está en la otra punta del mundo, decir, me siento así, y tú decir, esta persona está a 2000 kilómetros de mí y se siente igual que yo. Entonces, no hay nada de malo en mí, o hay algo de malo en todos. Muchas veces nos da miedo expresar ciertas ideas y ciertas emociones que tenemos porque pensamos que nos van a tratar de locos, y en muchos casos es así, ¿vale? A mí me tratan o me han tratado de loca
por ser introvertida, o ya no loca, sino sosa, aburrida, soberbia, borde, muchísimos calificativos que realmente yo por un momento me creí, porque no conocía o no me conocía a mí misma y no le había puesto un nombre a lo que sentía. Que quiero hacer un inciso aquí. Yo sé que hay gente que está en contra de poner etiquetas a las cosas. Yo estoy totalmente a favor, ¿vale? Poner etiquetas es cierto que es un arma de doble filo, porque al final te la estás jugando a que esa etiqueta sea un prejuicio y que esa etiqueta acabe siendo algo que tenga un significado negativo, pero considero que cuando tú le pones nombre a algo es cuando te puedes enfocar en ese algo y puedes estudiar ese algo. Ahora, por ejemplo, hay mucho de, es que antes los celíacos no existían y ahora sí que existen y se mueren. Antes no existían porque no se le había puesto un nombre, pero en el momento en el que se estudia, se ve y se le pone un nombre, se puede identificar mejor, se puede tratar mejor, se puede trabajar mejor, ¿no? Entonces considero que a mí me gustan las etiquetas, a mí me gusta coger y decir, vale, yo mentalmente o personalmente o físicamente, ya estamos. Di hola. Hola. Hay que poner etiquetas, porque en el momento en el que yo digo, me duele la cabeza, y eso se llama migrañas, esas migrañas tienen un tratamiento, tienen un seguimiento y tienen un diagnóstico y tienen, al igual que las cosas mentales, ya no tanto de enfermedades mentales que también, sino de la personalidad, del hecho de saber si es introversión o si es timidez o si es ansiedad social. Esa diferencia es muy grande, porque yo puedo ser introvertida porque sé que yo me recargo en soledad, digamos, en mi casa leyendo un libro o haciendo cualquier cosa, dándome un baño, y a la vez sé que tengo ansiedad social porque ciertas situaciones con gente me producen ciertos síntomas o ciertas sensaciones. Y es muy importante saber diferenciar cada una, porque mientras que la introversión no tiene tratamiento porque no es un diagnóstico, un trastorno de ansiedad sí, ¿vale? Entonces, este es un punto que para mí es vital en el mundo para poder conocernos y poder tratarnos y ser amables con nosotros mismos. Porque cuando tú desconoces algo, no genera esa empatía. Es difícil que tú sientas empatía por algo que no conoces, porque no entiendes lo que es y por tanto no te importa. Pero en el momento en que tú sabes lo que está ocurriendo, puedes empatizar con esa persona o contigo mismo y puedes decir, mira, me está pasando esto, pero sé por qué es y sé cómo tengo que tratarlo, con amabilidad o tengo que ser compasiva. Dicho esto, considero importante que si tú eres introvertido o eres extrovertido, sepas que esa etiqueta no conlleva nada negativo, sino todo lo contrario, es una herramienta para poder trabajar o para poder potenciar eso bueno que tú tienes. Si tú, por ejemplo, eres introvertido y eres una persona que tiene mucho mundo interior y que tiene una imaginación impresionante, mientras que para vender eres lo peor porque la idea de hablar con gente es algo que te cansa simplemente de pensarlo, hazte fotógrafo, guionista, haz vídeos. Ahora, por ejemplo, en Instagram está muy de moda hacer vídeos homemade, digamos, que son cinematográficos, están brutales, y son chavales en sus habitaciones que se inventan una historia de que van a escribir, de que van a limpiar la ropa y te hacen toda una historia y todo un corto, y están ellos simplemente en su casa, igual que estoy yo ahora mismo hablándole al móvil y con un micrófono en la mano y el gato. Y no hay nadie más y yo me siento muy cómoda haciendo esto y podría ser la mejor marketóloga del planeta vendiendo algo, pero en realidad yo no estoy frente a nadie, sino que estoy frente a una cámara. Yo sé tal vez que a mí me gusta mucho estudiarme a mí misma y me gusta mucho llegar a conclusiones y hacer reflexiones y contarlas a una cámara, como las escribo también. Si yo sé que soy buena en eso, haciendo mis reflexiones, y la cuento a una cámara, y tú que estás
a miles de kilómetros me estás viendo y te hago reflexionar y te hago pensar en esas cosas, yo estoy haciendo bien mi trabajo, estoy haciendo bien algo que a mí me gusta y no estoy saliendo de mi casa, no estoy viendo a nadie, no estoy hablando con nadie, realmente. Entonces, esa es una fortaleza que yo he encontrado en mi introversión, el hecho de poder hacer algo que me gusta sin subirme a un escenario y hablarle a 2 millones de personas. Quiero que este vídeo sea un poco, al igual que todas las personas que veis los vídeos o que habéis visto el vídeo de introversión y me habéis dicho yo también soy introvertido y a mí me pasa esto y me pasa lo otro, me habéis ayudado a mí, yo quiero hacer como una especie de vídeo de hermana mayor sobre el perderle el miedo a la introversión, perderle el miedo a ponerte una etiqueta que diga soy introvertido para poder conocerte y para poder desarrollarte desde las fortalezas que esto tiene. Con este vídeo no pretendo que digas, bueno, a mí no me gusta socializar, así que me voy a quedar en mi casa y no voy a volver a socializar, porque al final ese no es yo socializo y yo voy al trabajo y hay gente y quedo con amigos, etcétera, etcétera. Pero es para que no te agobies. O sea, el único mensaje que yo quiero transmitirte es no te agobies. No intentes ser una persona que no eres, no intentes forzarte, no intentes quedar con gente por quedar y por demostrarte o demostrarles a los demás que socializas, etc. Yo, por ejemplo, solo hay 3 personas, igual 4 personas en el mundo, literalmente, con las que yo quedo y no dejo de hablar. O sea, todo el resto probablemente me considera una persona aburrida, porque no hablo en absoluto. Pero con esas personas es literalmente lo contrario. Son personas con las que confío tanto porque llevo tantos años a su lado y me han demostrado tantas veces que valen mi confianza que literal no me callo, estoy todo el rato hablando. Con esto me refiero a que ser introvertido tampoco es algo que digas no, yo es que no hablo nunca y porque soy una persona súper reservada para absolutamente todo el mundo, porque yo es verdad que no hablo me cuesta mucho, es más, voy a hacer 6 meses en la nueva empresa en la que estoy y ahora estoy empezando a hablar con la gente. Antes me hablaban, yo contestaba, tampoco estoy en una esquina pero me hablaban y yo contestaba, pero de sacar yo tema y de ir yo y hablar, estoy empezando ahora. Con esto me refiero a que probablemente esas personas pensarán que yo soy rara o que soy una sosa pero como entiendo mis tiempos, porque he aprendido a entender mis tiempos, he aprendido a entender cómo funciono y qué necesito para poder sentirme cómoda, por ejemplo, en una interacción social. Yo para sentirme cómoda necesito que pase tiempo. No está mal y no está bien, es neutro. Es algo que he tardado todo este tiempo como podría haber tardado 2 semanas, porque ha habido veces que he estado en otros sitios, en el trabajo anterior, empecé a hablar enseguida con una compañera y nos hicimos amigas. Cada uno tiene sus tiempos, no te fuerces a hacer cosas que los demás están haciendo solamente por no quedar como el raro, porque en el momento en el que tú te conoces tienes el poder de saber cómo funcionas y cómo puedes hacer para desarrollarte en X situaciones, o incluso para saber si te interesa desarrollarte en esas situaciones. No quieras jugar a ser quien no eres, no quieras forzarte a cosas que no quieres hacer, porque tarde o temprano la gente se va a dar cuenta de que eso no es verdad. Que al final ese es el problema. El problema no es ya que tú te canses. El problema es que estás intentando hacer ver a gente que eres una cosa y luego se van a dar cuenta de que no solo no eres esa cosa, sino que encima has estado fingiendo ser esa cosa. Entonces, que a mí me ha pasado. Entonces, al final, no es que te reste un punto, es que te resta 2 millones. Por último, quiero agregar que las personas introvertidas somos personas que tendemos a ser más solitarias porque nos gusta más la soledad por el hecho de que recargamos energía en la soledad. Pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, en mi caso, hubo una temporada en la que le cogí mucho pánico a estar sola. No a la soledad, sino al sentirme sola, ¿no? Al
no tener a nadie con quien hablar o a quien acudir en X momento por situaciones que estaban ocurriendo en mi vida. Entonces, aprender a estar solo y aprender a quererse en la soledad y aprender a ser independiente es muy, muy importante. Tanto si eres introvertido como extrovertido, pero creo que hay que hacer hincapié en la introversión porque normalmente solemos estar más solos por voluntad propia, pero muchas veces llega un momento en que de pronto a mí me ha pasado de decir, no sé si estoy sola porque quiero estar sola o porque estoy sola de estar sola, de no tengo a nadie. Y eso me dio mucho miedo. Así que te propongo que hagas cosas solo, que hagas planes para ti, salir a pasear o salir a tomar algo, ir al cine, ir a comprar, que hagas cosas tuyas para ti y conocerte como si estuvieras teniendo una cita contigo mismo, para entenderte y para tenerte ahí cuando realmente estés solo porque no hay otra. Y saber que estás solo externamente, pero que tú estás contigo mismo y que eso vale. Y que vale más que estar mal acompañado. No tengas miedo a estar en una habitación con gente y no hablar, porque yo le cogí mucho miedo a que la gente me juzgara por no hablar. O sea, yo la ansiedad social me vino por no saber procesar correctamente mi introversión y por no entender que si la gente está esperando algo de mí, si está esperando que yo hable, si está esperando... Es el problema de la gente. Y esa gente se puede sentar y esperar tranquilos hasta que a mí me dé la gana hablar. Pero cuando intentas forzar las cosas y cuando intentas... Al final acabas sintiéndote... Yo, por ejemplo, estoy con gente y constantemente estoy pensando, estás siendo muy rara porque no estás hablando, deberías hablar. Venga, vamos a hablar. Venga. No, ahora no. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir al baño, vamos a respirar hondo, vamos a volver. Y ese es el miedo que a mí me ha dado el hecho de estar con gente que yo tenía confianza y que estuvieran diciendo, es que nunca hablas, es que no sé qué, es que si hablaras, es que... uy, cállate, que... Y de todo ese machaque que yo he ido recibiendo, simplemente porque no me apetecía hablar en ese momento, o porque no me apetecía hablar en absoluto, estaba escuchando tan tranquilamente, no tengo nada que añadir, pues no hablo. Para hablar y no aportar nada, pues prefiero no hablar. Pero se me generó un miedo de que la gente me estuviera juzgando todo el rato por no estar hablando. Por eso te digo, no tengas miedo, desde mi experiencia, probablemente hasta que no te choques contra el muro no te vas a dar cuenta. Pero yo te digo que desde mi experiencia, ese miedo de no hablar es algo que estoy trabajando mucho. La gente se queja mucho de que no hablas, a mí me pasa, se quejan mucho de que no hablo, pero luego dicen, ay, es que siempre escuchas, qué maravilla, me siento escuchado. Ya, también es que no me dejas hablar, pero por lo general la moneda siempre va a tener dos caras. Por un lado, lo que es bueno también va a ser malo. Así que no tengas miedo porque al final la gente se va a quejar por quejarse. De absolutamente todo. Si hablas porque hablas, si no hablas porque no hablas. Y si hablas genial porque estás hablando, pero si hablas mal porque estás hablando. Entonces, da igual. Tú haz lo que te sienta, lo que te haga sentir cómodo en el momento. Y conócete, entiende cuáles son esas características de las que tú estás formado, digamos, tu personalidad, y juega con ellas. Esas son tus cartas, esas son las cartas que tú tienes para jugar con tu avatar. Entonces, coge esas cartas y di, vale, soy una persona introvertida y se me da bien tener un mundo interior, se me da bien, pues voy a potenciar escribir historias, o voy a potenciar hacer cosas, programación, cosas que tal vez no impliquen a otra gente o que no impliquen estímulos que a ti te pueden resultar cansados, pero que puedes ser una persona impresionante en tu campo a pesar de que no sabes hablar con la gente, de que no sabes venderle un bolígrafo a una persona. Conoce tus herramientas y ya tendrás algo, ya estarás un paso por delante de los demás. Y cuando alguien te diga, ay, es que no hablas, tú sabrás perfectamente por qué no hablas.
Incluso puedes usarlo a tu favor. Así que dale like al vídeo si te ha gustado, compártelo, sígueme y nos vemos en el siguiente vídeo.